Buenas tardes, doctor. Bien, vamos a continuar con el tema de detenedores. Ya, según cronogramación, ya deberíamos haber acabado, pero todavía falta, no sé cuántos, la mitad falta. Ya, vamos a seguir hasta terminarlas, yo creo que todo este mes. Habíamos quedado en lo que es en este caso retenedores. Y los retenedores hemos dicho que existen los de tipo horizontal, extracoronales de tipo horizontal y extracoronales de tipo vertical. Hemos visto ya los extracoronales de tipo horizontal, ¿no? En la cual nosotros ya conocemos. Por eso aquí nos dice el ojo ve solo lo que la mente está preparada para ver. Ustedes ya han llevado estos temas que ya hemos pasado, por lo tanto, cualquier combinación, ¿no? Ustedes ya están preparados para poder distinguir qué tipo de retenedor se va a colocar en diferentes tipos de conectores mayores. ¿Cuál acompañaría mejor? ¿No? Entonces, si nosotros no sabemos, entonces difícilmente ustedes van a poder hacer cualquier tipo de diseño, ¿no? Entonces, los siguientes temas vienen con diseño, por ejemplo. Ya lo que es, primero es manejo del paralizador, después viene diseño, que es un poquito complejo también. Estos retenedores de tipo horizontal, hemos visto que venían de esta manera, de oclusal hacia cervical. En este caso vamos a entrar a otro tipo de retenedores que vienen de cervical hasta llegar antes del ecuador del dedo. Todo está en la parte retentiva, pero su abordaje de este es vertical, por eso se llaman retenedores de tipo vertical. ¿Ya? El otro en cambio era horizontal, porque salía de acá y venía de esta manera. También se les conoce como retenedores en base. Estos elementos, si ustedes se fijan acá, vamos a tener nosotros un brazo de extensión que viene desde lo que es en este caso las bases, o también llamadas sillas. A partir de ahí nace por lo menos 1 centímetro por detrás, mínimamente como 6 o 7 milímetros, pero normalmente hacemos que nazcan desde 1 centímetro por detrás, ¿ya? De lo que es en este caso la superficie distal del último diente, en este caso, que va a estar en relación con la parte desdentada. Entonces, nace por ahí y viene este brazo de extensión y se va a unir, en este caso, con lo que va a ser el retenedor en base. Entonces, tenemos esta disposición, ¿ya? Lo cual prácticamente bordea, pero no tiene que ir tan abajo, ¿no? En este caso vamos a tener por lo menos una separación entre el margen gingival y esto unos 3 a 4 milímetros. ¿Ya? Tampoco puede ir recto y llegar a la encía. Ya tiene que hacer en este caso una sinuosidad para poder llegar por vestibular a ese diente. Estos son los tenedores más usados. Número 1, los hackers. ¿Ya? Número 2, de tipo Roche. Y los retenedores en barra, ¿ya? Que son otra forma también de hacer retención, de acuerdo a las necesidades que va a tener el paciente. Uno de ellos tiene un abordaje de oclusal
hacia el cervical. El otro, el cervical, sube acá hasta solamente la parte retentiva. Prácticamente no va a ir en ningún momento por la parte expulsiva de este diente. ¿Ya? Entonces su abordaje es vertical. Tenemos nosotros diferentes tipos, variaciones dentro de estos tipos. Ya puede haber, por ejemplo, en T, en L, en C, ¿no? En I, que es el más clásico, en U, en S, ¿no? Y existen otras que son modificaciones inclusive de estas. Personalmente, por ejemplo, yo nunca he trabajado con esta U, ¿ya? Después con todas menos con esa U. La L también muy poco la utilizamos, ¿ya? Es muy semejante a lo que es la I, pero tiene cierta variación. Fíjense, aquí son ángulos rectos. Y con ángulos rectos, eso le da mayor rigidez, en este caso, a lo que es el retenedor. Entonces, cuando queremos algo flexible, siempre va a ser sinuoso. Los más usados van a ser en T, en C y en I. Ya, estos son los ganchos que más nosotros usamos. ¿Qué sería? Sí, ¿no? Prácticamente tienen la forma, en este caso, del denominativo. ¿Ya? Estos son los de tipo C. Entonces, ahí vamos a tener diferentes formas de presentación. Esta es el I. Esta En T. en T. En C. Y aquí tenemos En C. cada uno de estos va buscando, de acuerdo a la necesidad del paciente, podemos utilizar cada uno de estos. Enseguida vamos a describir, por ejemplo, la T, en qué casos podemos. O también puede ser esto en Y. Un poquito más lo ponemos esto y lo volvemos en Y. Las indicaciones en T las podemos utilizar. Bueno, inicialmente estaba diseñado para caninos, para premolares. En la actualidad solamente se utiliza en molares, ¿ya? En molares. ¿Por qué? Por sus brazos de extensión, son más grandes. ¿Ya? Entonces podemos hacer que entre en molares. En U, para el tercer molar, en este caso, cuando la corona no está muy bien erupcionada. Entonces, como poniéndole, digamos, un refuerzo más. Por eso viene en U. En L, esto es para premolares inferiores, ¿no? Cuando en todo caso está muy alejado de otros dientes, ¿no? Y en RPI, vamos a hablar a profundidad sobre ese complejo RPI. Las características. En realidad, este tipo de ganchos no utiliza, en este caso, el hecho de ser retentivo, la superficie. No hace en este caso que el hecho de que abrace al diente pueda tener mejor retención. En este caso solamente utiliza, no por tropezamiento, por ejemplo, si es esta, viene ahí. Prácticamente es como una cuña simple. ¿Ya? No es que toda la superficie de la I tiene que estar en contacto con el diente, sino basta 2 milímetros, 1 milímetro suficiente para que tenga en este caso o se haga la retención. ¿Ya? Entonces por eso nos dice solamente la parte terminal tiene que contactar con el diente. Solo está situado en el área retentiva, no sube, no va por el área expulsiva, o sea, no da estabilidad en este caso. ¿Ya? Simplemente hace retención. No posee un brazo opositor. O sea, no va a ser, hemos dicho que la Kerr, ¿cómo era? Tenía apoyo, tenía 2 brazos, opositor, retentivo, ¿no? Cuerpo. Entonces, pero en este caso, este tipo de ganchos no lleva brazo opositor. ¿Ya?
lleva un apoyo en la cara oclusomesial del bien. ¿Qué quiere decir? El Aker, ¿cómo era? Hacía esto, ¿no? Agarraba por detrás, retentivo, esto era estabilizador, el cuerpo hacía también estabilidad y el apoyo daba soporte, ¿no? Pero era de todo este sector, salía de un solo lado. En cambio estos sale del otro lado el apoyo, ¿ya? Y el retenedor llega por otro lado. En realidad no es solo un complejo como el Aker, ¿ya? Sino que tiene otras funciones que en biomecánica vamos a entender por qué tiene su apoyo inicial. Su brazo de extensión se va a originar en la rejilla, en la base de la prótesis, ¿ya? Este no va a venir normalmente, vienen los otros, el Aker por ejemplo viene desde el conector mayor, a través del conector menor, y a partir de ahí es donde sale lo que es el retenedor. En este caso, directamente de la base o rejilla van a ser un brazo de extensión. Se ha creado este tipo de retenedores en base al requerimiento del paciente, ¿ya? En inferiores por sobre todo. Como es un paciente mayor de unos 40 años, 40, 50 años, 60 años, ¿qué se ve más en un paciente de 40, 50 años? En sus abuelitos, a ver ustedes si tienen abuelitos, si se han fijado sus dientes, ¿cómo se ve? ¿Se ven sus incisivos centrales superiores? O sea, es 2 milímetros, 4 milímetros, así sonríe así. No, sonríe con los dientes inferiores, ¿ya? Porque los labios ya son hipotónicos, ¿ya? El labio superior cubre todo el diente superior. O sea que ya no hay 2 o 4 milímetros de los normales. Entonces se tapa todo y vamos a ver más que todo los incisivos inferiores. Y es en lógica de esto que se han creado estos ganchos. Imagínense uno de abordaje ocluso cervical. Imagínense, todo el gancho se vería. Entonces, ¿qué se hace? Se hace el abordaje. ¿Ya? En relación a eso se ha ido creando lo que es esto. ¿Ya? Por eso nos dice que tiene buena estética. En un principio, el RPI, por ejemplo, se ha creado como un retenedor en caninos, ¿ya? Posteriormente se ha visto que el I no funciona mucho en caninos, así que esto prácticamente se circunscribe a los premolares. Ya más que todo se utiliza en premolares. Contacta poca superficie dentaria, o sea, no abraza desde acá hasta acá para retener, sino que simplemente este sectorcito es lo que va a tener contacto con el diente. Ahora, por la extensión del brazo, hemos dicho como en los Akers, mientras más largo sea, más flexible es, ¿ya? Entonces, en este caso, de igual manera, viene a ser mientras más largo su brazo de extensión, entonces es mucho más flexible, ¿ya? Con algunos de estas modificaciones en C, en Y, en T, entonces también va a perder o va a ser mucho más rígido. Eso vamos a hablar más adelante. Los de cuarto tienen que saber eso, ¿no? Ustedes todavía no están preparados para eso. Para echar. Las desventajas. Si nosotros no lo hacemos con precisión, vamos a tener problemas, ¿ya? Por eso es que muchas veces para trabajar con este tipo de retenedores tenemos que entrenar a nuestro laboratorista. Tiene que estar bien entrenado nuestro laboratorista, porque no cualquiera hace estos ganchos en I, ¿ya? Y si hacen, a veces lo hacen mal y tenemos más problemas, porque este apenas tiene que tener, nosotros lo llamamos tropezamiento, porque apenas llega ahí, ya tiene que retener, ya por tropezamiento. Entonces,
Si no está bien hecho eso, entonces prácticamente no nos sirve. Hubiese sido mucho más práctico hacer el ancla, ¿no? Entonces, por eso es que una de sus desventajas es el ajuste o el hecho de que pueda ingresar y fácilmente pueda dar retención. No da estabilidad, ¿ya? Porque no tiene, en este caso, primero, no tiene hombro, no tiene el brazo opositor, por lo tanto, no hay estabilidad en este tipo de rayos, ¿ya? Y si nosotros confeccionamos mal esto, por ejemplo, aquí es bastante chiquitito, el espacio es muy reducido. Hemos dicho, bueno, he dicho en un principio que a partir de acá tiene que haber por lo menos 1 centímetro para donde salga el retenedor. En este caso, si le ponemos aquí, prácticamente esto nomás está ahí. Y todo está libre donde se puede empacar los alimentos. ¿Ya? Entonces, por ese motivo nosotros tenemos que tener cuidado en hacer nuestro diseño. Retenedores en T. Fíjense, acá está bien utilizado, en la cual es un molar. Ya por área de superficie es preferible hacer en T, ya en molares. Entonces, sin embargo, también podemos utilizar en premolares, pero no se lo hace con mucha frecuencia. En premolares tenemos el I, tenemos el en Y, ya, en C, esas son las que podemos utilizar en premolares. Entonces hemos dicho las T, ¿no? La forma es la que va a dar, pero siempre nosotros tenemos que tener en cuenta que está por debajo, ¿no?, del ecuador del diente. No puede estar por encima, ¿ya? Caso contrario, pierde su sentido y prácticamente ya no va a tener esta referencia. Tampoco podemos utilizar en caninos y en premolares superiores. En pacientes jóvenes, por ejemplo, uno como sonríe. Cuando ve así a lo paseño, se ve hasta el primer molar, ¿no es cierto? Entonces, imagínense, ¿no? Ahí va a aparecer un ángel. Entonces, no va a tener mucha utilidad. ¿Cómo ríen los pacientes? Ya. Los retenedores en sí. Fíjense en este caso. Aquí se hacen las modificaciones buscando las partes invertidas. ¿Ya? Cuando tiene una inclinación de esta manera, ya cuando se ha inclinado hacia el lado distal, entonces fíjense que esta parte de acá, o sea, el ecuador del diente vendría de esta manera, así. Ya no está así, no está así como en este diente, por ejemplo, podría estar de esta manera. Ya, para eso, si estuviese normal, no necesitamos hacer eso. Podríamos hacerlo ahí, simplemente o en Y, ya. Pero como en este caso tenemos este problema, entonces por eso es que sube por acá y busca retención en la parte retentiva. Por eso es que vuelve, ya. Por eso se hace en C. Este tipo de retenedores lo usamos más en premolares superiores debido a que como sale por distal, se vuelve por distal, no aparece mucho en mesial. Entonces, eso le va a dar una ventaja, ¿ya? Y una indicación más. Bien, tenemos en I, también algunos libros lo llaman como DPI, ¿ya? O RPI. Vamos a tener este tipo de ganchos, es el que
en realidad con el que ha nacido este tipo de retenedores de tipo vertical. ¿Cuál es su indicación? En extremos libres. O sea, ¿qué quiere decir? Nosotros vamos a utilizarlos en clases 1, en clases 2, en premolares inferiores, por sobre todo. ¿Ya? En superiores podemos obviar el caso. Podemos utilizar los RPA o los Akers, ya normales. ¿Por qué? Porque prácticamente va a tener el paladar duro que nos sirve como asiento. En cambio, en los inferiores lo vamos a utilizar con mucha exclusividad, lo que son estos ganchos de metal. ¿Ya? Entonces, su indicación es en extremos libres, sobre todo en premolares inferiores. ¿Ya? Y la contraindicación, ¿no? Cuando en este caso, en estos sectores, vamos a tener zonas donde el reborde o la encía se hace muy convexo y prácticamente esto no pueda dejar que ingrese o puede hacer que haya frotamiento en ese sector. Ya cuando no podemos nosotros controlar la convexidad del reborde, entonces en esos casos tenemos que hacer otro tipo de modificaciones. ¿Ya? Estas son algunas características del diseño del gancho barra en I. Toda la parte retentiva hemos dicho que debe estar por debajo del ecuador. ¿Ya? Por el brazo de extensión, por su longitud, es mucho más flexible. O sea, es prácticamente como algo al aire, como extendido. Pues prácticamente se hace mucho más flexible. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos modificaciones como el gancho en Y, en T, en C, en L, en U, nosotros vamos a perder esta flexibilidad. ¿Ya? O sea, las modificaciones y ángulos rectos hacen que en todo caso ya no sea muy flexible. La retención solo se va a dar con la punta. Solamente es una pequeña superficie la cual va a hacer de que eso prácticamente dé la retención. No hay estabilidad, ya les decía, porque no tiene, en este caso, brazo opositor. Por lo tanto, por el poco contacto que tiene, no hay estabilidad. Nosotros vamos a ver que esto es más usado en el arco mandibular, en la mandíbula. Ya les decía, ¿no? Por ese mismo aspecto de que en los pacientes mayores se ve mucho los dientes inferiores. Así que un abordaje de tipo vertical es lo adecuado. Puede interferir con el tejido blando. O sea, tenemos que ver en este caso, por eso es nuestro modelo de estudio es bien importante para que nosotros podamos saber, ¿no?, de qué lado o cómo vamos a hacer. Quiero hacerle yo, por ejemplo, un gancho en I, pero tal vez la encía o el tejido blando no me deja. Entonces tengo que modificar, ¿ya? Entonces, prácticamente cuando está muy bien confeccionado es bastante fácil de colocar y que tenga esta retención. Ahora, también otra de las desventajas de este tipo de ganchos, es un poco como el abordaje y todo lo que es en este caso el funcionamiento de este RPI viene por debajo de la zona de retención. Entonces, no se puede extraer de esta manera, digamos, o sea, en un solo sentido, sino normalmente se hace en dos. Sube y luego hacia adelante. ¿Por qué? Prácticamente si no vamos a ir rayando el diente o no va a querer salir. Entonces, este es el abordaje que se realiza. Tenemos 3 milímetros para acá, ¿ya? Desde lo que es la encía libre y lo que es a la parte de abajo. O sea, no puede ser directamente, no puede venir así, directo hacia el diente. ¿Ya? También tenemos aquí que debe estar al aire. O sea, no debe
chocar todito, o sea, no deben, el contacto no es con toda la barra, sino simplemente con la terminación de la barra. ¿Ya? Eso no es más de 2 milímetros. De igual manera, todo está por debajo del ecuador. Ahí tenemos lo que son 2 a 3 milímetros y por lo menos la retención solo se hace, inclusive hasta en 1 milímetro se puede hacer. Este es el sistema RPI, en la cual está en inglés, ¿no? Aquí vamos a tener nosotros REST. ¿Qué quiere decir REST en inglés? Es que CBA. No, REST, solamente REST. Relajación, descanso, ¿no? Entonces, este R quiere decir descanso. ¿Y dónde está? Está acá. ¿Ya? Entonces, este descanso es el apoyo oclusal. Pero este apoyo oclusal no está en superficie adyacente al área dentular, sino se está al otro lado. ¿Ya? El áquer, ¿cómo era? Aquí teníamos el cuerpo, aquí estaba el apoyo, aquí venía el brazo de retención y el brazo opositor. Pero este es distinto. Este viene desde el conector mayor, conector menor y apoyo oclusal. Descanso. ¿Ya? Esta P es placa proximal y esta I el brazo de retención. Entonces, significa que este sistema DPI inventado por Cracovich prácticamente hace de que todo esto tenga una razón de ser. En biomecánica con palancas nosotros vamos a saber por qué la usamos de esta manera. ¿Ya? En la cual este descanso inicial hace que prácticamente cuando las fuerzas son muchas, se sale la prótesis para no sacar, para no extraer la pieza dentaria. Cuando nosotros ponemos aquí uno normal, un áquer normal, ¿qué hace? Se agarra y no deja, no suelta, ¿no? Entonces, con el movimiento que hace con todas las veces al masticar, lo sacamos. Entonces, esta tiene esa función. Por eso va a tener aquí un descanso. Cuando les pregunte yo qué es RPI o qué significa RPI, entonces ustedes me dicen, la R es apoyo oclusal en mesial. No solamente apoyo oclusal, ¿ya? Apoyo oclusal en mesial. P, que es esta, que aquí viene con una, en este caso, con una preparación, la que es en este caso la guía o el eje de inserción y la placa proximal. ¿Ya? Y el brazo de retención en I. Ese es el sistema RPI. Ahí tienen otra. Lo mismo, ¿no? Ahí tenemos una foto más grande para que se ubique. ¿Cómo se vería desde vestibular? Esta es la malla o base de la prótesis y a partir de ahí sale en este sentido. Este es el brazo de retención en I. Esta de acá, este es el eje de inserción, este se llama placa proximal. Esa placa proximal es la que va a dar estabilidad, en este caso, a este sistema, RPI, ¿ya? Y el apoyo en mesial, que en este caso está viniendo por la parte lingual, ¿no? Y está viniendo solamente en esa parte. Si se dan cuenta, aquí no tenemos
brazo opositor. Este está haciendo de brazo opositor y de eje guía para la inserción de este tipo de sistema. Para los que no han entendido el anterior, este es también, ¿no? Esto quiere decir que no se ve, pero para que ustedes se den cuenta que está teniendo por ahí y el apoyo cruzal inicial. Ahí tenemos también, fíjense, llega hasta lo que es el ecuador por debajo del ecuador del diente. Por debajo del ecuador del diente. Y aquí está más explicado lo que es la placa proximal. La placa proximal, de igual manera, no tiene que estar en toda la superficie. ¿Ya? Simplemente 2 milímetros o 3 milímetros. Eso nos va a dar lo que es la estabilidad de este tipo de requerimiento. Esto ya es en paciente, en la cual tienen que ver acá que el apoyo está acá. Puede ser un apoyo compartido, ¿no? Puede ser, aquí está y ahí está la placa próxima. Y tenemos sus variaciones en T, en C, en Y. Esta, por ejemplo, acá está por encima, ¿no? No se hace por encima, pero en algunos casos, cuando tenemos, por ejemplo, que tenemos una clase 1 en la cual los dientes están distalizados, en algún caso nosotros podemos hacer con el fin de darle algún tipo de estabilidad. O sea, eso de acuerdo al caso que nosotros podemos ver. Ahí tenemos el eje de inserción. Esto es una diapositiva antigua donde solamente nos piden 2 milímetros, pero en realidad ahora es de 3 a 4 milímetros. Ya no es 2 milímetros. Acá vamos a tener igual, de igual manera, cómo es que tiene que estar separado de lo que es el último diente. ¿Ya? No podemos sacarlo solamente de acá. Entonces, mientras más largo es mejor, es mucho más flexible. Entonces, aquí se pone un diente, ¿no? Entonces, por detrás todavía puede salir, ¿no? Lo que es el brazo de extensión. Entonces ahí estamos viendo también, por ejemplo, pero que acá estaría contradiciendo a lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, está muy serio. Esto de acá es otro tipo de combinación de retenedores. Fíjense acá. ¿Qué parece? ¿Qué tipo de retenedor parece? ¿No? Y en realidad es una combinación entre los ganchos verticales y la horizontal. Pero fíjense que de igual manera viene, esto tendría que ir más acá todavía, viene, se sube, llega hasta el ecuador del diente, no pasa. ¿Ya? El áquer normalmente está por encima. Aquí llega hasta el ecuador del diente y vuelve por la parte de arriba. Eso se llama RPA, ¿ya? Lo mismo, ¿no? Apoyo cruzado inicial, placa proximal y áquer. Entonces, este ya va a ser de esta manera. Por ejemplo, lo utilizamos esto mucho en premolares superiores, en vez de hacer el RPA. A ver, haciendo un repaso, ¿qué sería? ¿Qué tipo de gancho sería este? ¿Ah? Una doble áquer, donde tiene entrada y salida. Y vamos a tener dos tipos. Y esta una de tipo vertical en C.
esas, En I. ¿esta qué sería? ¿Esta qué sería? ¿Qué es pues esto? ¿Qué tienen las chicas en sus dedos? Anillo. Toda la vuelta, ¿verdad? Y se rompe. ¿No? Se rompe el anillo. No sirve para nada. Esto, ¿qué tipo de retenedor es este? ¿Qué tipo de retenedores? Nada. Pero si ya estamos hablando, un hacker. Bien, aquí vamos a tener dos tipos de retenedores. Fíjense esto, vertical, y este de abordaje horizontal. Ahí tenemos también de igual manera uno que viene desde la parte expulsiva y la otra desde abordaje vertical. Y este es el RPA, el que les decía que es una modificación y una combinación de ambas. ¿Ya? Este vuelve, sube y no sobrepasa, pero se encuentra ya en lo que es en este caso el ecuador del viento, ¿no? Entonces va y busca la parte retentiva. Este sería RPA, quiere decir igual a que, ¿no? Una combinación con el A. Esta es en I. Estas son diferentes combinaciones. La mitad del Y, por ejemplo. ¿Sí? Doctor, una consulta, ¿y cómo podemos diferenciar una RPI y una RPA? Porque Fácil. quiero una modificación. ¿Esta qué sería? A ver. ¿Cómo sería este? RPI. La RPI viene y sube. Y su forma es como una I. En cambio, el otro tendría que venir por acá, subirse por acá por distal y salir otra vez, hacer un ave. O sea, este más acá y de ahí un brazo más. ¿Ya? Pero no es igual que una hacker normal. La hacker normal aborda de la parte expulsiva a la parte retentiva. El otro no, todo está en la parte retentiva. Está en la línea media y hacia la parte retentiva. El Touchville es el que en todo caso inventa este sistema, el sistema DPI o RPI también conocido después. Su abordaje puede ser distinto. Ahorita ustedes me interesa que solamente sepan que exista acá unos retenedores en barra. Ya, esto se discute ya en cuarto, por qué está muy cerca y para qué, ¿no? No debería estar o debería estar ahí. Tiene que haber en este caso lo que es el espacio suficiente, ¿no? 3 a 4 milímetros. Bien, ya terminamos con lo que son bases protésicas. Las bases protésicas, esto es pequeñito, unas 2 o 3, creo que es una diapositiva, ¿no? ¿Ya? Es prácticamente lo que nosotros hacemos después de lo que son los apoyos oclusales. Una vez que ponamos en el diseño, hacemos primero apoyos oclusales y hacemos la rejilla o las bases. ¿Ya? Ese es nuestro segundo paso. Pero estas rejillas o mallas que ustedes están viendo ya tiene una función que prácticamente va a hacer que a través de esos pequeños agujeros
pueda ingresar lo que es el acrílico. Si no, no se va a pegar. O sea, si nosotros ponemos aquí acrílico, se va a salir, se va a despegar. Entonces es por eso que se hace este tipo de bases. Ahora, estas bases metálicas tampoco lo hace cualquiera, pues tiene que tener un previo conocimiento. ¿Ya? Fíjense acá, de acá a acá hay un espacio, este se llama línea de terminación. Ustedes van a ver en las metálicas que tiene una especie de, como si hubiesen hecho una hendidura más o menos. Entonces, es donde tiene que llegar una demarcación, donde tiene que estar el acrílico. Hay muchos laboratoristas, o sea, que sí saben hacerlo, o sea, mecánicamente, pero no saben por qué y para qué. Y muchas veces, esta línea de terminación lo hacen por acá. Y eso no sirve. ¿Ya? Eso hacemos de hacer. Y hacer una esquelética mínimo hasta 220, 250 gramos, ¿no? Entonces, es un gasto para ustedes y también para el paciente. Entonces, fíjense que debe tener ciertas características para que pueda ser denominado una base protésica. Es el quinto componente, nos dice también David Loza Fernández, ¿no? Porque en relación a esta es lo que va a descansar los dientes. Prácticamente está hecho para que exista una relación entre el acrílico, diente y la base metálica. ¿Ya? Entonces, porque es una combinación. Su función es de soporte, ¿ya? Para las fuerzas de oclusión. Y estas transfieren, en este caso, a lo que es, puede ser en este caso, al reborde alveolar. Estas bases las vamos a encontrar de dos maneras. Fíjense, esto es lo más común, la rejilla. Pero en situaciones donde solamente nos falta un diente, por decirlo, como acá, ¿ya? Vamos a tener el sistema pivot. ¿Qué quiere decir? Que en vez de ponerle la rejilla, aquí podrá entrar pues unos dos huequitos, de aquí un huequito, entonces lo cual va a hacer que se pueda salir. No, o sea, le ponemos el diente y por el poco acrílico que tiene en contacto, entonces es muy fácil de que se desprenda. Entonces es por eso que se ha inventado una especie de pines. ¿Ya? Lo ideal es que sea así redondito, ¿no? Pero a veces lo hacen solamente uno. Pero sirve, porque es en este caso como si fuese un retenedor más. Es un pequeño pin en la cual nos sirve para que pueda agarrar el diente. ¿Ya? En los lugares que tiene poco acrílico. Entonces, vamos a ver nosotros que este tipo, mientras más largo es, siempre va a ser rejilla. ¿Ya? Porque es más mucosoportado. En cambio, cuando son dentosoportados, cuando son espacios muy pequeños, se pueden hacer estos pivots. Estos pivots están indicados en dentosoportados, ¿no? En esqueléticas inferiores con rebordes potentes, también regulares y son bastante altos. Es lo mismo, ¿no? Entramos desdentados cortos, rebordes alveolares firmes y en casos de espacios hipermaliares, es decir, ¿no? Cuando le falta por sobre todo un diente, entre diente y diente, entonces es mejor poner uno de estos pines o pivots. Y estos ya son, cuando le faltan más de dos dientes, entonces es mejor una rejilla. ¿Ya? Para que en todo caso ingrese el acrílico y pueda estar también en relación con lo que es en este caso la mucosa. Son lugares donde va a tener contacto. Por ejemplo, acá nosotros no podemos poner pivots. Entonces es mejor ponerle ahí una rejilla. Ahora, ustedes en cuarto vamos a trabajar mucho con lo que son este tipo de esqueléticos, ¿ya?
Pero tenemos que saber que estas esqueléticas, al mecánico, nosotros, por eso, tenemos que educarlos. Cuando ustedes salgan, tienen que tener un amigo mecánico o un profesional, mejor si ya sabe, ¿no? Ahora, si no sabe, ustedes con este conocimiento tienen que enseñarle, ¿ya? Porque caso contrario, el mecánico, ¿qué hace? Hace mal esto y le pone, ya te lo trae con cerita, y vos dices, ah, qué lindo, me está ayudando, ¿no? No ha puesto bonito más, lo decimos. Pero es para, a veces, para cubrir sus fallas, ¿ya? No tienen, o sea, prácticamente ustedes reciban una estructura metálica de esta manera, sin cera, sin nada. ¿Por qué? Porque esto tenemos que probar en la boca del paciente. Tiene que entrar así como está. Como está entrando en el modelo, tiene que entrar en la boca del paciente. El yeso aguanta todo. O sea, el yeso, si no entra, el mecánico lo hace con fuerza y se raya pues el yeso. Entonces entra. En cambio, en el diente, eso es muy difícil de que suceda. ¿Ve? Entonces, por eso la paralización es bastante importante. O sea, por eso que nosotros tenemos que preparar estos dientes. Ya les decía, ustedes no sacan nomás al finatazo y listo. Ya está listo para la próxima placa. No, no es así, ¿no? Entonces, tenemos que preparar, tenemos que desgastar, tenemos que hacer planos guía, en la cual, así como está aquí en este modelo, tiene que entrar en boca. Y luego, una vez que ya hayamos probado en boca, recién nosotros procedemos a poner la cera, ¿ya? Porque caso contrario, con cera más, vamos a querer introducir, no vamos a poder, o sea, es doble trabajo inclusive para nosotros, porque tenemos que adaptar. No podemos adaptar después de acreditar, sino nos tenemos que adaptar antes de acreditar. Muy bien, eso es todo, ¿ya? Vamos a ver a la siguiente paralizadores.